Arratsaldeon guztioi, lehendakari jauna, Innobazkeko presidentea, sailburuak, ahaldunak, Innobazkeko bazkideak, ongi etorri Innobazkeren batzar nagusira. Eta eskerrik asko honaino hurbiltzeagatik. Gaur, 6. batzar nagusia izango dugu, 3 zatitan egituratuta egongo dena. Lehenengoan, Inigo Urkullu lehendakariak, Innobazkeko ohorezko presidentea dena, ekitaldi honi hasiera emango dio. Bigarren atalean, batzarra ospatuko dugu. Eta hirugarrenean, ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuak eta Innobazkeko presidente ordeak, Arantza Tapiak, Euskadiko berrikuntzaren indizearen aurkezpena hitzaldi batekin zabalduko du. Azkenik, bere egileekin eta laguntzaileekin batera, indizea aurkeztuko dugu. Ikusten duzuenez, oso agenda mamitsua da gaurkoa. Baina gero, betebeharrak bukatu bezain laster, koktel txiki batean denbora izango dugu solasaldirako. Beraz, denborarik gabe, az gaitezen. Horretarako, Innobazkeko presidenteak hitza hartuko du. Ulazia jauna, mesedez, zure txanda da. Arratsaldeon denoi, es para mí un honor y una responsabilidad especial realizar la apertura de la 6ª Asamblea de la Asociación en presencia de nuestro lehendakari, de los rectores magníficos de la Universidad de Deusto y Mondragón, de los consejeros del Gobierno vasco, diputados, autoridades y estimados socios de Innobazke. Gracias a todos y todas por vuestra presencia. Soy consciente, por experiencia, del esfuerzo que supone hacer un hueco en vuestras agendas, especialmente teniendo en cuenta la intensidad del día a día de vuestras organizaciones. Pero sobre todo quiero daros las gracias porque estar hoy aquí es un gesto de reafirmación de vuestro compromiso con la innovación, que no es la meta a la que queremos llegar. La innovación es el camino que nos permite alcanzar el futuro que juntos deseemos. Sin personas, ciudadanos, trabajando juntos, con eficacia, no podemos esperar dar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Empresas sostenibles y competitivas, envejecimiento, generación de empleo, sostenibilidad del medio ambiente y del estado del bienestar. Un sistema de innovación se trata fundamentalmente de personas, el conocimiento, la tecnología, las infraestructuras, el modelo socioeconómico que han creado o adoptado con quienes trabajan y qué nuevas ideas y proyectos están experimentando. Por consiguiente, Euskadi necesita un sistema de innovación resiliente y eficaz si queremos mantener nuestra calidad de vida. Un sistema de innovación resiliente y eficaz es aquel donde se generan y construyen condiciones favorables para la creatividad y el emprendimiento. Es aquel donde las personas tienen la motivación, los recursos necesarios, la formación y tiempo para generar, aprender y aplicar nuevas ideas que aporten valor diferencial económico y social. Con este objetivo en mente, se constituyó Innobazke en el año 2007 y a fecha de hoy somos 1.025 socios que mantenemos el compromiso de hacer de Euskadi una sociedad más creativa, participativa y emprendedora para descubrir sendas de crecimiento económico basado en el conocimiento y en la innovación. Estos 1.025 socios se componen de empresas en un 68%, de agentes científico-tecnológicos en un 15% y de administraciones y agentes sociales en un 12%. La innovación es altamente contextual. Se desarrolla a través de diferentes combinaciones de actividades y están condicionadas por las situaciones globales que no siempre son uniformes. Esto hace que sea difícil definir un sistema de innovación óptimo. Recuerdo que hace unos años decían «actúa de modo local con mentalidad global». Fue el eslogan acuñado por las escuelas de negocios y creo que es un buen momento en esta asamblea para compartir las principales conclusiones extraídas del informe de General Electric denominado Barómetro Global de la Innovación 2013,
Este informe se ha realizado mediante una encuesta a más de 3.000 ejecutivos de 25 países que dirigen empresas de más de 1.200 empleados. Y las principales conclusiones son las siguientes. Primero, en cuanto al estado de la innovación. Todos reconocen la prioridad estratégica de la innovación, si bien todos ellos comienzan a percibir el vértigo por la innovación. La velocidad de la innovación está desafiando a las economías domésticas, provocando que los directivos, los ejecutivos, abandonen sus zonas de confort ante la dificultad de elegir la velocidad de cambio y por la incertidumbre de plantear el mejor camino para realizar la innovación. También el informe destaca que se está produciendo actualmente una fuerte tensión entre los partidarios de la globalización y los defensores del proteccionismo. Todos recordamos, como segundo punto a destacar de este informe, que los negocios crecen, se mantienen en base a la mejora constante de productos, procesos y servicios. Esta ha sido la tónica dominante en los últimos años. Actualmente, en un entorno de crecimiento plano, con limitados recursos a nivel mundial, la innovación, basada en nuevos modelos de negocios empresariales, está emergiendo con fuerza. Un fuerte conocimiento de las necesidades de los clientes y de los mercados, junto con una mayor disponibilidad de talento y tecnologías, son consideradas como vitales para innovar exitosamente y desbloquear la tonía del crecimiento. El tercer punto que señala el informe es impulsar la cooperación entre empresas como ventaja competitiva. La cooperación entre empresas es un camino de éxito para competir y para permitir un rápido acceso a nuevas tecnologías y mercados, especialmente en los mercados emergentes, llámense BRICS o Eagles. Pero todavía en el horizonte, en el día a día, se encuentran algunas sombras o dudas sobre cuál es el modelo de colaboración estratégica más adecuado, generalmente por la desconfianza que se ha generado sobre la inmunidad o defensa de la propiedad intelectual, cómo se deben de repartir los beneficios o qué está ocurriendo con la caza furtiva del talento. Y todos estos factores son destacados como principales inhibidores de la acción conjunta. El cuarto punto del informe destaca el papel de la Administración pública, reconociendo que son los garantes del entorno que permite la innovación moderna. Un marco de referencia es esencial para cultivar la cooperación, garantizando los intereses empresariales, talento, propiedad intelectual, conocimiento y también para eliminar aquellas barreras que impiden el florecimiento de la innovación, tales como la burocracia, la regulación excesiva o el mantenimiento del status quo. El último punto reside en las personas. Las personas vuelven a jugar un papel importante a nivel mundial, un papel esencial para construir ventajas competitivas sostenibles, y destaca que la formación y la movilidad serán las claves en el diseño y el despliegue de la innovación en sus mercados, en sus empresas. Sin duda, todas estas reflexiones encajan perfectamente, todas, con el sentir y el análisis de entorno, de oportunidades, de ventajas, de amenazas, que tanto la Comisión Ejecutiva de Innovasque como su Junta Directiva han realizado, han compartido y han desplegado en nuestro Plan de Acción 2012-2015. Innovasque, desde su inicio en 2007, con el liderazgo de Pedro Luis Uriarte, al que tuve el honor de sustituir a finales del año 2009 y a quien quiero agradecer públicamente su contribución de imaginar y crear Innovasque, y lo deseo hacer con un saludo cómplice, porque él sabe, como yo, lo que representa estar al frente de este proyecto. Eskerrik asko, Pedro Luis, bihotz, bihotzetz, como tú sueles decir. Innovasque, con su liderazgo, promovió un enfoque sistémico del Sistema Vasco de Innovación como una red abierta de las organizaciones que interactúan entre sí y que operan dentro de un marco de referencia. Este marco regula sus actividades e interacciones. E Innovasque generó 3 valores diferenciales de creación de valor a través de su capital relacional, su capital emocional y su capital innovador, que funcionan en conjunto para producir y difundir innovaciones que tienen un valor económico y social. Decía al principio que es difícil tener un sistema de innovación ideal. Es difícil de aplicarlo, de desarrollarlo. En cambio, el rendimiento del sistema debe ser evaluado permanentemente,
mediante la comparación con otros sistemas y a través de la evidencia basada en las políticas, programas y experimentación. En el caso de Innovasque, por dar ejemplo, nuestros resultados han evolucionado desde los 42 ITALDES y los más de 30 proyectos en marcha del año 2009 hasta la consecución de 300 millones de euros de retorno en proyectos europeos, 85% de los cuales han sido desarrollados por pymes, disponer de 150 organizaciones impulsando 120 proyectos de tecnologías limpias o a estar participando en el Sistema Extendido de Salud más de 1.400 personas participando en cuáles deben de ser las mejoras que ellos, como ciudadanos, proponen y nosotros recogemos para trasladarlo a planes y programas específicos. En definitiva, Innovasque al día de hoy tiene más de 250 organizaciones hiperconectadas con proyectos promovidos desde la red Innovasque. Además, en estos años, Innovasque ha facilitado la evaluación externa del Sistema Vasco de Innovación realizado por la OCDE y la promoción del Índice Vasco de Innovación que mide la inversión realizada por las empresas en capital intangible y su contribución a la mejora de productividad y que será presentado después de esta Asamblea. Por este proceso de trabajo que acabo de describir, por este modelo de hacer la innovación, la OCDE ha reconocido la singularidad de Innovasque como paradigma de las agencias regionales de innovación, como aquella agencia que integra a la sociedad en los procesos de innovación. Es lo que los expertos denominan la cuádruple hélice, comprometiendo la sociedad civil con los agentes del ámbito de la ciencia, de la tecnología, de la industria y del sector público. Y esto, la OCDE lo afirma consciente de que para superar muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos se necesita un gran compromiso colectivo. Un compromiso que requiere liderazgo. Liderazgo entendido como la capacidad de una comunidad humana para conformar su destino y engendrar la realidad de acuerdo con sus aspiraciones más profundas. Aplicar esta definición implica pensar la innovación como un activo social, impulsor de un proceso colectivo que afecta a las personas y a su actuación, a sus organizaciones e instituciones y a sus aspiraciones. En innovación, hablar de liderazgo, por tanto, no es hablar solamente de quién va delante. Lejos de generar seguidores, los líderes innovadores generan nuevos líderes, porque los líderes son necesarios, pero es imprescindible que vayan acompañados por ciudadanos activos, participantes, colaboradores, es decir, por personas convertidas en agentes al vincularse a un proyecto sin renunciar a su capacidad crítica, a su autonomía, a su voz. Personas que puedan pensar y actuar de forma nueva, provocando cambios, concentrándose en la misión, visión y los valores que les guían, asumiendo sus responsabilidades con suficiente tenacidad y perseverancia para no desfallecer. Y no se trata de personas extraordinarias, sino de líderes que desconfían de la complacencia y la comodidad. El liderazgo, pues, es también en buena medida el resultado del capital cívico de un país. Necesitamos ciudadanías robustas, entrenadas para desplegar activamente su participación, pero al mismo tiempo, y especialmente en contextos de incertidumbre y cambio, es necesario que existan también personas que catalicen y conduzcan estos cambios. Por eso, Lehendakari, es tan importante hoy y aquí tu presencia. Eskerrik asko, la palabra, la tribuna es tuya. Jaun andere agurgarriok, arratzalde on guztioi eta mila esker benetan zuen gobidapenagatik. Atzo goizean, lehendakaritzan Euskadiko hainbat enpresetako eta hoietariko asko hemen zaudete, enpresetako arduradunekin bilera batetan parte hartu egin nuen. Bileraren xedea enpresen nazioartekotzea zen, baina egia esan berrikuntza ere hitza izan zen erabilienetakoa.
Berrikuntzaren gizartean bizi garela esan daiteke. Entrepresa, enpresa eta erakunde guztiak berrikuntzaren bidea ireki dugu eta jorratzen jarraitu nahi dugu. Inobazke ekimenak zer esan handia du, denok barneratu dugun txip aldaketa honetan. Inobazke ekimenari esker, zabaldu eta areagotu da berrikuntzaren espiritua euskal gizartean, zalantzarik gabe. Zorionak beraz eta eskerrik asko Inobazke. Jakin badakigu bide luzea dugula aurrez aurre. Baina bide honi hasiera eman eta bide honetan ekin duzuen guztilo Eusko Jaurlaritzaren izenean eskerrak eman nahi dizuet. Ayer celebramos en Lehendakaritza un encuentro centrado en la internacionalización de la economía vasca. Nos reunimos como hoy con responsables de empresa. Hablamos de sectores y países emergentes, de delegaciones y de exportaciones, pero uno de los términos más utilizados en la reunión fue también la palabra innovación. Las empresas, las organizaciones buscan y buscamos innovar en los productos y los servicios, innovar en la búsqueda de nuevos mercados, innovar en los sectores tradicionales y también en los emergentes. El término innovación se ha instalado y forma parte de nuestra cultura. Hoy es un buen día para agradecer a Innovask la labor de siembra, regadío y cuidado y atención que ha desarrollado para que la innovación haya aprendido entre nosotras y entre nosotros. Berrikuntza da gure etorkizunaren giltza. Eraldatzeko gakoa berrikuntza da. Jakintza sortzeko gaitasuna behar dugu. Lehen gaia adimena da eta tresna berrikuntza. Gure artean Inobazki izan da berrikuntzarekiko konpromisoa indartu duena, eta bide honi jarraipena eman egin behar diogu. Hau da Euskadiren bidea berrikuntzaren alde. El Gobierno vasco está comprometido con un plan de reactivación económica y por el empleo que permita superar la dura situación que estamos viviendo. Hemos planteado con realismo las cifras y previsiones de la economía vasca. Hemos querido compartir un diagnóstico de situación, una base de partida común. Sobre esta base real, hemos puesto en marcha un plan de choque por el empleo y estamos compartiendo un proyecto para orientar en una misma dirección 245 millones de euros de inversión para estimular la economía vasca. Hemos querido reservar 20 millones de eso que pueda ser la flexibilización en el objetivo del déficit para dedicarlos directamente a la innovación. Sabemos que es necesario. Sabemos también que no es suficiente. Los responsables de las grandes empresas nos lo señalaban también ayer. Euskadi tiene que mirar más lejos. El horizonte es más abierto y también más competitivo, con más retos y más oportunidades. Herri txiki bat gara, oso txikia benetan. Espezializatzeko beharra dugu eta adostasunetara iristeko beharra dugu. Denetik daukagu eta aberatsak gara, baina era berean konplexuak gara. Konplexuak enpresa alorrean, baita erakunde eta politika mailan. Ez dago errezeta magikorik. Baina badugu ezinbesteko faktore bat elkarrekin jarraitzeko, adostasuna eta elkarlana. Ez dut uste inork ulertu alduenik, krisiaren unerik gogorrenean, enpresa, erakunde eta alderdi politikoak elkarrekin lana egiteko gai ez izatea eta adostasunetara iristeko gai ez izatea. Especialización, rigor y concertación no son recetas mágicas, son herramientas imprescindibles. Euskadi es un país pequeño y diverso, complejo en lo empresarial, pero también en lo institucional y en lo político. Diversidad es sinónimo de riqueza, pero también de necesidad de acuerdo. No creo que nadie pueda entender que hoy, en el momento más duro de la crisis, todos, instituciones y partidos políticos, no trabajemos en la misma dirección y no seamos capaces de acordar. Estoy convencido, repito, que nadie lo entendería. Por eso nuestra apuesta es un plan de reactivación económica de mayor alcance, un plan compartido y concertado, un plan asentado sobre 4 ejes. En primer lugar, la inversión pública para la modernización del país.
Si finalmente logramos 5 décimas adicionales de flexibilización del límite del déficit, Euskadi podrá invertir este mismo año la misma cifra que el pasado año, alcanzar los 1.300 millones de euros. Un plan de reactivación centrado en la industria, que es nuestro factor diferencial. El objetivo que perseguimos es consolidar la actividad propia, aferrarnos a ese 24% del PIB industrial que distingue a nuestra economía productiva. El tercer eje es la internacionalización de la economía vasca. Vamos a volcarnos en ayudar a las empresas, también a las pequeñas y medianas, en su salida al mundo. No partimos de cero. El pasado año superamos los 20.000 millones de ventas en el extranjero, pero tenemos mucho que avanzar. Hemos comprometido una estrategia de diplomacia económica vasca. El Gobierno vasco está en disposición de ofrecer cobertura a las empresas en un total de 70 países en el mundo a través de nuestras propias oficinas o consultores. He citado, por lo tanto, 3 IES de nuestro plan: inversión, industria e internacionalización. La mesa de la reactivación se completa con el eje de la innovación. Innovask nació con el objetivo de hacer de Euskadi el referente europeo en innovación en 2030. Hemos avanzado mucho este lustro. Tenemos 17 años por delante para ponernos en cabeza y alcanzar el objetivo propuesto. ¿Creéis que es posible? Yo sí. Yo creo que es posible, como también creo que vosotros lo creéis. Trabajáis por ello. También el Gobierno vasco está comprometido en este objetivo. Innovask representa el compromiso de Euskadi con la innovación. El Gobierno vasco respalda este compromiso porque la innovación es una de las 4 claves de la estrategia de reactivación económica de nuestro país. La inversión, la industria, la internacionalización y la innovación son el motor del futuro de la economía vasca y el motor de futuro. Son las 4 IES a la que quiero añadir la ilusión. La ilusión por reactivar la economía, por volver a la senda del crecimiento, por innovar, por sacar este país adelante entre todas y todos. Con ilusión y trabajo conjunto lo vamos a conseguir. Ilusioa eta itxaropena dira gure indarraren iturria. Ilusioa dugu ekonomia produktiboaren aldeko apostuan aurrera egiteko. Jaurlaritzak ahalegin amankomun bat proposatu du 255 milioi euro inbertitzeko. Ekonomia berpizteko, bizkortzeko eta suspertzeko. Enplegu aukera berriak bideratzeko. Inbertsio honetatik 20 milioi euro berrikuntza arlora bideratu nahi ditugu zuzenean. Zeregin asko dugu, inbertsio publikoa berreskuratu, industria politika propioa indartu, ekintzailei eta enpresei lagundu, hemen eta mundu zabalean, eta berrikuntzan sinestu. Durante estos años, Innovask ha alcanzado una alta reputación entre las empresas y los responsables institucionales de nuestra comunidad. Innovask nos ha ayudado a creer en la innovación, a invertir recursos y tiempo en lograr que las personas sientan la necesidad de promover la mejora continua. Habéis trazado un camino, habéis logrado una reputación que queremos reforzar de cara al futuro. Eusko Jaurlaritzak berrikuntzan sinesten du. Gure kulturaren zati bat bezala garatu behar dugu. Guztion ahalegina eta lankidetza behar dugu irtenbide berritzaileak sortzeko. Berrikuntza, ongizate eta garapenera zuzendu behar dugu. Hau da bidea, bide berritzailea, ez ezaguna eta malkarra, baina etorkizunera garamana. Ideiak eta adimena gure baitan dauzkagu. Idei eta adimen berritzaileak ere bai. Ekin diezaiogun beraz berrikuntzaren bideari elkarrekin. Innovask, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko eta zorionak alde birean. Bizitza oparoa.
Ikusi berri dugun bideoarekin, Innobazkeko azken urteko ikuspegi orokor bat izan dugu. Eta segurazki, zuetariko asko irudietan agertu zarete. Zuek berrikuntzaren protagonistak zarete eta. Eta orain, eta Innobazkeko bazkideen izenean, gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu lehendakari jaunari, gurekin egoteagatik. Guztiok dakigu egin dituen aleginak batzarrari hasiera emateko. Datorren urtean, ohore handiz, espero dugu berriro gurekin egotea. Prentsako lagun estimatuak, mesedez, por favor, compañeros de prensa, vamos a dar comienzo a la asamblea de socios, por lo que os invitamos a abandonar la sala. Muchísimas gracias por vuestra comprensión y por vuestro trabajo. Eta orain, Olatz Fernández, Batzorde Exekutiboko idazkaria, Txema Bilate, Innobazkeko zuzendari nagusia, eta Guillermo Ulazia, Innobazkeko presidenteari, tauletara igotzera gonbidatzen ditut. Mesedez, zuen txanda da. Arratsaldeón de nuevo. Bueno, ahora es tiempo de ceder la palabra a la secretaria de la Junta Directiva, Olatz Fernández Lejalde, de Urie Menéndez, para validar formalmente la constitución de la Asamblea. Buenas tardes. Efectivamente, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, debemos hacer constar, en primer lugar, que actuará como presidente de la reunión don Guillermo Ulazia, como presidente de la Junta Directiva. Actuaré como secretaria de la reunión yo misma, en mi condición de secretaria de la Junta Directiva. En segundo lugar, debemos hacer constar que la presente Asamblea ha sido convocada, de acuerdo con los estatutos, debidamente el día 29 de abril de 2013, en segunda convocatoria a las 16:30. Están representados en este momento en la reunión presentes 267 asociados, representados 71, por lo tanto tenemos un total de 338 personas entre presentes y representados, por lo tanto podemos declarar debidamente constituida la reunión en segunda convocatoria. Como saben ustedes, el orden del día de la presente Asamblea consta por un lado de asuntos para su aprobación y por otro lado de asuntos para su información. Por lo que se refiere a los asuntos para su aprobación, como ustedes conocen, se trataría del examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión. En su caso, en segundo lugar, el examen y aprobación de la gestión de la Junta Directiva. En tercer lugar, la aprobación del presupuesto del 2013. Cuarto lugar, la aprobación de las cuotas de los socios para el año 2013. Y en quinto lugar, la delegación de facultades de la Asamblea en favor de la Junta Directiva para fijación de las cuotas. A continuación, hay asuntos para información que no requieren de su votación, que serían las líneas de trabajo del 2013, dar cuenta de las altas y bajas que han tenido lugar en los asociados desde la última Asamblea General y dar cuenta de los posibles cambios que hayan tenido lugar en personas físicas representantes de distintos asociados. Y finalmente se procederá con los ruegos y preguntas y con la delegación de facultades para elevar a público los presentes acuerdos y presentarlos en el registro correspondiente y la aprobación del acta. Dejamos constancia también de que se ha enviado y que todos ustedes tienen conocimiento de los documentos relativos a los distintos puntos del orden del día. Muy bien. De acuerdo a la información proporcionada por la señora secretaria, se declara válidamente constituida la Asamblea General. Sin perjuicio de lo anterior, se hace constar que en el supuesto de que se vayan incorporando más socios a la presente Asamblea, deberán hacerlo constar a la Secretaría mediante las personas que se encuentran en la puerta para recibirlos y previa identificación y acreditación de su condición de socios de Innobazke. Se incorporará su asistencia a la lista de asistentes a efectos de determinar el quórum y las mayorías para la adopción de acuerdos. Abro en consecuencia la presente sesión don José María Villate, director general de Innobazke, que realizará una breve exposición sobre el informe de gestión y las cuentas anuales 2012, así como las líneas de trabajo 2013, el presupuesto y las cuotas de socios que estarán vigentes en este año, de forma que queden debidamente explicados con carácter previo a su votación. Cedo la palabra al director general de Innobazke, don José María Villate. Arratsaldeón, buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Pues brevemente vamos a dar cuenta de los temas que nos competen. En primer lugar, vamos a empezar con el examen de las cuentas anuales del ejercicio 2012, que ha tenido unos ingresos de 5,7 millones de euros, un 95% de lo presupuestado, que eran 6 millones de euros, los cuales provienen 4 millones, que es el 70% del fondo de innovación, que como saben es una subvención al déficit, por tanto, nuestra cuenta de resultados como máximo puede ser cero. En este caso, este año hemos conseguido tener un resultado negativo de 349 euros, lo cual en un montante de 5,7
1,7 millones de euros, pues da cuenta de la exquisita exigencia a nivel administrativo y financiero. El 10% provienen de las cuotas de los socios y el 20% de proyectos. La aplicación de esos fondos fundamentalmente ha sido un 38% en las dinámicas de transformación, 29% en la Secretaría Técnica, 18% socialización, el 12% en la internacionalización y el 3% en Guipúzcoa Berritzen, con el que mantenemos una alianza estratégica. Este resultado nos permite mantener un balance de situación de 3,9 millones de euros y nos permite mantener el patrimonio neto de Innovasque, que viene a ser el 9% del balance y que es 1,7 millones, como saben, fruto de las asociaciones que dieron lugar a Innovasque, Saretec, el Clúster de Conocimiento en Gestión Empresarial y Eurobolegua. Estas cuentas han sido auditadas por PricewaterhouseCoopers y no contienen salvedad alguna. En cuanto al informe de gestión, como hemos venido dando cuenta puntualmente a través de los informes semestrales que enviamos a todos los socios, además enviamos con la convocatoria de la Asamblea el informe de gestión y con el vídeo resumen de nuestra actividad, pues vamos a repasar muy rápidamente lo que ha sido el año 2012. A nivel de resultados, vemos que la red Innovasque está más activada que nunca, con 23.000 personas movilizadas y 30.000 en redes sociales, con algunos reconocimientos y premios que hemos visto también en el vídeo, referencias académicas, publicaciones, impactos sin medios. Es decir, que seguimos trabajando y activando a nuestros socios. Y fundamentalmente queríamos destacar el que en estos momentos tenemos 250 organizaciones involucradas en proyectos alrededor de diferentes temáticas, como veremos luego, y más de 1.400 personas, como nos decía nuestro presidente hace poco, en la red de pacientes de Crónico Sarian. Para los que hayan tenido la osadía de leerse el informe de gestión, pues recordaréis que destacábamos 13 hitos importantes. Aquí están los 13 hitos que no los vamos a repasar, simplemente voy a dar algunas pinceladas. Recordáis que como en el año 2012 comenzamos el segundo ciclo de Innovasque, un ciclo en el que se le asigna un rol estratégico, fundamentalmente con 3 procesos: la Secretaría Técnica, del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, la evaluación y monitorización del sistema y la dinamización del sistema, que nos ha llevado a obtener un valor añadido de 2 euros por cada euro invertido, más con menos, y también a la renovación de los órganos de gobierno en la pasada Junta Directiva de Asamblea, en los cuales se puso en marcha la Comisión Ejecutiva con 16 personas, que he de decir muy comprometidas con el proyecto Innovasque, ya que cada 2 meses nos reunimos con una asistencia del 95%. Y brevemente voy a dar algunas pinceladas sobre la internacionalización de la I+D+I vasca, las dinámicas de transformación y de la socialización. Ya sé que en 10 minutos me dejaré muchas cosas y que algunos de los aquí presentes no verán reflejada su actividad. Les pido disculpas, pero no tendríamos tiempo suficiente para presentar todo lo que hace Innovasque, esas 23.000 personas que tenemos activadas. En el ámbito de la internacionalización de la I+D+I vasca tenemos 2 grandes activos o actividades. Una es apoyar al Gobierno vasco y a la SPRI en las iniciativas europeas de ERANET. Ahí estamos participando en 5 proyectos: fabricación avanzada, biotecnología, mercados líderes, materiales y transportes, donde se han obtenido unos retornos en proyectos de I+D de casi 7 millones de euros, con un 85% de pymes. Y el segundo gran actividad de Innovasque es conectar a las pymes con Europa. Formamos parte de la red Enterprise Europe Network junto con la SPRI, donde apoyamos a empresas a transferir tecnología en ese entorno internacional. Y en este año lo que hemos hecho ha sido formar a 32 gestores de I+D+I, hemos asesorado a 70 empresas, hemos organizado diversas jornadas de divulgación con 900 asistentes y creo que es importante estos 178 encuentros entre la oferta y la demanda tecnológica. Los resultados a diciembre del 2012, todavía nos queda el último año del 7º programa marco, como ven, hemos conseguido en estos años 340 millones frente a los 319 previstos, un 7% más. Importante la cifra porque ya los objetivos del 7º programa marco eran un 37% superiores a los del 6º. Y aún así hemos conseguido un 7% más. Estamos en total en estos años en 666 proyectos, con 188 empresas participando en esos proyectos. Estamos liderando 217 proyectos, es decir, más del 30% de proyectos en los que trabajamos los están liderando agentes vascos. Y yo creo que es de destacar que las 2 corporaciones, Tecnalia y K4, concentran el 51% de esos retornos y casi el 80% de los liderazgos. Luego tienen un papel crucial en estos retornos internacionales de la I+D.
Simplemente por dar algunas pinceladas de dónde somos buenos y dónde hemos conseguido buenos resultados, pues fundamentalmente en producción de materiales y nanotecnología, también en energía, TICs, transporte y movilidad de investigadores. Nuestra tasa de éxito es importante, un 21%, que supera la media europea, que es del 20%, pero tenemos todavía sectores tecnológicos con posibilidades de una mayor participación, fundamentalmente en temas de salud, de investigación para pymes, de investigación básica. Y como pincelada, el próximo programa marco, que ya no se llamará programa marco, sino el Horizon 2020, 2014-2020, que pondrá en juego 80.000 millones de euros con 3 grandes hitos o 3 grandes retos: el liderazgo industrial, los retos sociales y la investigación excelente. Nos plantea también otro reto de conseguir, como indicamos, 800 millones de euros, que representaría el 1% de los presupuestos puestos en juego. Si Euskadi representa el 0,5% de la Europa de los 27, pues estaríamos duplicando nuestra relación. Bueno, en el ámbito de las dinámicas de transformación, también muy brevemente, hablamos nosotros siempre de los ecosistemas, ¿no? Ecosistemas de innovación, que son entornos donde los diferentes agentes interactúan de manera colaborativa y co-creativa, generando resultados que contagian, que impregnan y que transforman la sociedad. Y distinguimos como 3 grandes partes, ¿no? El núcleo, donde estaría ese modelo de cuádruple hélice que nos decía la OCDE que representa Innovasque, entornos en los que trabajan conjuntamente los ámbitos científico-tecnológico, económico, político y social, las dinámicas de transformación que hacían de interacción entre los diferentes agentes y el impacto que tiene en la sociedad esas dinámicas. ¿Y cuál es el modelo de Innovasque de enriquecimiento de esos ecosistemas? ¿Qué objetivos perseguimos? Fundamentalmente promover la participación y colaboración entre los agentes, facilitar la identificación de iniciativas o proyectos de innovación transversales, multisectoriales, e impulsar y acelerar los procesos de cambios socioeconómicos en la sociedad. Para lograrlo generamos ideas, conectamos pequeñas y nuevas empresas con las grandes, alineamos la educación con las necesidades de la industria y unimos a los líderes de diferentes sectores, buscando siempre la generación de valor añadido bruto y empleo. Y eso lo hacemos buscando cambios en el modelo de creación de valor basado en la innovación, ¿no? Apostar por mercados crecientes requiere un importante cambio en el modelo de creación de valor y de aproximación a los mercados, tanto en la estrategia de negocio como en la propuesta de valor, como en la aproximación al mercado. Coincidiendo con la reunión de ayer de los sectores internacionales estratégicos, esta es una transparencia que viene en el Global Inter Report del año pasado, donde de alguna manera indica dónde va a estar el mayor crecimiento de las tecnologías limpias, en concreto en este caso, ¿no? Como veis, en Europa el crecimiento esperado en los próximos años es tan solo de un 4%, mientras que en Norteamérica es del 14%, en Sudamérica el 19%, África 14%, en Asia el 15% y en Australia el 8%. Es decir, que coincide también con lo que ayer veíamos que se había planteado en la jornada de internacionalización. Esas dinámicas, y como ejemplo tenemos aquí las tecnologías limpias, en las que buscamos siempre conectar capacidades, tanto las científico-tecnológicas, industriales, el reconocimiento a nivel internacional y, en este caso, las tecnologías limpias, pues estamos trabajando en el ámbito de las energías limpias, del ecodiseño en equipamiento, la movilidad sostenible, juntando, como veis, hay 20 organizaciones potentes en ese comité de expertos, junto con las universidades, las corporaciones, los CICs, los BERS, es decir, los generadores de conocimiento, buscando generar ese Clean Tech Hub del sur de Europa, pero buscando mercados internacionales que, como veis, ahí están creciendo, como antes decíamos, aunque de manera desigual, y fundamentalmente poniendo un plan de trabajo en 4 grandes áreas. Dinamización, financiación, donde ya se ha creado una red de inversores y financiadores que ya tienen en cartera 30 proyectos y, aunque no es del año pasado, sino de este, pues recordar que hace un par de meses celebramos aquí en Bilbao el Cleantech Forum Europeo, en el que asistieron más de 500 personas de 33 países. En el ámbito de la salud, que sería otra de las dinámicas, la alimentación para una sociedad sana y un país sano, que es nuestro lema. La alimentación, pues, es un ámbito de máxima transversalidad con impacto directo sobre numerosas estrategias, políticas y actuaciones, desde el sector agrario, atracción turística, sanidad, mejora de la salud, identidad de país, sostenibilidad del medio rural y litoral. Y ahí tenemos 2 grandes proyectos, por una parte Catilu, una iniciativa de cooperación público-privada promovida por el Gobierno vasco, con ASI, con Neiker y con ASTI, donde hay ya más de 80 agentes participando. Y en el ámbito de la sociedad sana, Gosasun, que es un movimiento por los hábitos de vida saludable, con la alimentación, con el ejercicio y la inteligencia emocional también como uno de los temas a tener en cuenta, donde también hay ya más de 60 agentes trabajando. En el ámbito del cuarto sector,
En febrero del año pasado pusimos en marcha un seminario internacional en el que presentamos el informe elaborado por las 3 universidades vascas, que junto con el documento que hicimos, el estudio sobre la base de la pirámide y el estudio también sobre el marco metodológico de la responsabilidad social y empresarial, que lo hemos hecho con la participación de 40 organizaciones que están trabajando en este campo, pues creemos que es también una pequeña muestra de la actividad. Y finalmente la cuarta dinámica es el acelerador de empresas, donde tenemos en la red Tensión 150 personas, socios de Innovasque, que han analizado más de 20 proyectos y en estos momentos tenemos 4 empresas en ese acelerador para dar ese salto a ser empresas innovadoras de presencia global. El otro ámbito que queríamos tocar muy rápidamente, la socialización, simplemente recordar que esos 1.025 socios todos podemos y debemos innovar a través de diferentes actividades. Nuestro objetivo es socializar la innovación hacia una cultura innovadora partiendo desde la sensibilización, ahí tenemos el FES de Golig, la credibilidad, la sistematización y la consolidación pues desde la red Diplomacia Innovadora, las redes internacionales, etcétera, etcétera. Y por último, para acabar el informe de innovación, una pincelada sobre el valor que generamos. Decíamos que generamos 2 euros para cada uno invertido. Esta es la aportación de valor, que tiene una parte tangible formada por el valor económico, el empleo y los retornos a la administración, y otra intangible que utilizamos el modelo de Nonaka y Takeuchi de generación del conocimiento, donde desde compartir y generar conocimiento, luego explicitarlo, sensibilizar y luego generar acciones para transformación, vamos generando indicadores de cómo generamos conocimiento y cómo ponemos en acción. Este es una foto de cómo hemos ido evolucionando desde el año 2010 en que empezamos a analizar esta aportación de valor con esta metodología y podemos ver cómo hemos ido evolucionando desde más la generación de conocimiento con los grupos, con los ITALDES de trabajo, hasta hoy en día estamos hablando del 51% en generación de conocimiento en el 2010, sin embargo en el 2012 estamos hablando del 19% y nos vamos moviendo hacia la transformación, hacia las acciones de generar empleo y valor añadido, que lógicamente es lo que hace aumentar el valor aportado por Innovasque. Ahí veis cómo ha ido evolucionando desde 1,3 millones a 2 millones por cada euro invertido en el 2012. Y finalmente, como luego lo vamos a presentar, el índice de innovación, el índice vasco de innovación, en el que después de la asamblea tendremos mucha más información, no vamos a abundar en ello. Bueno, altas y bajas de asociados. En estos momentos, en la asamblea del año pasado éramos 984 socios y a fecha de hoy 1.025. Eso supone que ha habido un 3,5% de bajas y un 7,5% de altas, fundamentalmente las bajas, avisáis, por motivos económicos. Las líneas de trabajo para este año 2013 fundamentalmente están en 3 grandes ámbitos de trabajo: adecuarnos al entorno, actualizar nuestro modelo de gestión para seguir haciendo más con menos, con el objetivo de gestionar el Fondo de Innovación, que este año nos han asignado 2,9 millones de euros, con una reducción de un 27%, lo que nos lleva a seguir reduciendo, optimizando nuestros gastos generales y a racionalizar nuestra estructura. Una segunda gran área de trabajo, que es alinear nuestros objetivos con el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, y otra tercera de poner esos capitales que antes nuestro presidente decía, el capital relacional, el emocional e innovador, al servicio de la sociedad, de la administración y de la ciencia y la tecnología. Finalmente, presupuesto 2013, la propuesta aprobada por la Junta Directiva es de un presupuesto de 4,5 millones, de los cuales 2.900 provienen del Fondo de Innovación, 0,55 de las cuotas de socios y 1 millón aproximadamente de proyectos. Esto representa una evolución de los gastos de funcionamiento de una reducción de 1/3 y una reducción del 50% de los gastos generales que comenzamos ya en 2009 con la llegada de Guillermo y con la llegada de la crisis a la sociedad. Las cuotas de los socios, con esta reducción y eficacia que tenemos en la gestión de nuestros gastos, proponemos mantenerlos en el 2013 y eso quiere decir que desde el 2008 seguimos manteniendo estas cuotas, que es la propuesta que hacemos a la Asamblea. También otro de los puntos de orden del día, que es la aprobación de la delegación de facultades de la Asamblea en favor de la Junta para fijación de la cuenta de los socios anuales. Sabéis que hasta ahora lo venía haciendo la Junta, el año pasado cambió la normativa de asociaciones y una prerrogativa de la Asamblea. Os proponemos que la Asamblea delegue esa facultad en la Junta Directiva. Y finalmente, y con esto acabo, del año pasado se han producido una serie de cambios en la Junta Directiva.
Entre los cargos estaría la vicepresidencia que corresponde a la Administración, que sería ocupada por la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, doña Arantxa Tapia. La secretaría también, que la lleva Oria Menéndez, pasaría a ser doña Olach Fernández. Y el tesorero también sería Xavier Iturbe como vicepresidente de Kutxabank. Y el resto, como veis, son los cambios que se han producido en el Gobierno, en Secretaría General de Indakaricha, en Educación, Política Lingüística y Cultura, en Empleo y Políticas Sociales, en Medio Ambiente y Política y en Salud, además del presidente de Coscascuncha y los dos directores generales de EBE y ESPRI, así como en la Diputación Foral de Álava, que también ha habido un cambio, y en la Dirección Científica de BECAN. Y con esto acabo mi exposición. Muchas gracias, Chema. A título informativo, me gustaría comentarles cómo está el proceso de relevo de la presidencia de Innobasque. Generalmente, los consejos de administración, una de las buenas prácticas que se sugieren es que a cualquier presidente tiene que identificar lo más rápidamente posible quién va a ser su sucesor. Es, como acabo de decir, una de las buenas prácticas que se sugieren en los consejos de administración. En noviembre del año 2009 me comprometí con la Junta Directiva de Innobasque a hacerme cargo de liderar el fantástico, el ambicioso y extraordinario proyecto de Innobasque, y ese mandato expiró el 31 de diciembre del 2011. Durante ese periodo estuvimos no solamente trabajando intensamente con todos ustedes en desarrollar lo que aquí hemos venido explicando, sino también en identificar cómo debiera ser el segundo ciclo de Innobasque. Un segundo ciclo que llevaba la renovación de la Junta Directiva, la constitución de una comisión ejecutiva y, obviamente, identificar cuál debiera de ser el perfil, cuál debiera de ser las características de ese candidato, de esa persona que tendría que ser el futuro presidente de Innobasque. En la Asamblea del año 2012 acepté continuar como presidente y también me comprometí con la Junta Directiva entrante en hacer que esa tarea de cualquier presidente, de cualquier organización, esa tarea importante y urgente de identificar rápidamente quién va a ser su potencial sucesor para hacer de él alguien que no se recuerde con nostalgia, sino que realmente se vea cómo puede seguir superando las nuevas metas ambiciosas y las nuevas metas urgentes que una situación como la actual requiere. Y este proceso ha sido una de mis constantes durante todo el año 2013. Finalmente hemos encontrado el candidato ideal, no hay ninguna duda. Precisamente la Junta Directiva, previa a esta Asamblea, todos unánimemente hemos aceptado que el actual presidente de Euskaltel, Alberto García Erauzkin, sea la persona que después de un periodo de cohabitación entre él y yo, que no tendrá lugar más allá de 3 meses, es decir, en la próxima reunión de la Junta Directiva, que tendrá lugar a finales del tercer trimestre de este año, se produzca el relevo. Por los cuales les quiero decir a todos ustedes, no estén preocupados, Innobasque es un proyecto, continúa, le hemos escuchado al Lehendakari la importancia que tiene, la valoración del trabajo que todos ustedes están haciendo y, sin lugar a dudas, a partir del cuarto trimestre del año 2013, ustedes van a tener el mejor líder posible del proyecto, que es ni más ni menos que Alberto García Erauzkin. Así que no tengo mucho más que añadir. Podría describir las características, pero indudablemente ustedes lo van a descubrir por sí mismos porque forma parte de su personalidad. Es un gran trabajador, infatigable, persona líder que sabe formar equipos de alto rendimiento, lo ha demostrado, lo va a seguir demostrando en Innobasque. ¿Y qué más podría decir de él? Pues que yo normalmente cuando miro su figura siempre me pregunto cómo consigue mantenerse en línea, cómo consigue mantenerse tan joven que parece que no pasan por los años por él. Y creía que lo hacía de manera natural y genética, pero he descubierto que no, que realmente los fines de semana sigue trabajando intensamente, en este caso haciendo ejercicio, se da unas palizas enormes, es un deportista, ¿qué le vamos a hacer? Alguna debilidad tiene que tener, pero sinceramente, Alberto, te doy la bienvenida, muchísimas gracias y te deseo el mayor de los éxitos. Sin más, ya que este es un punto informativo, quisiera dar la palabra a Olach con el ánimo que proceda con las votaciones y demos por finalizada, si así procede, la Asamblea.
Perfecto, muchas gracias. Procedemos, por tanto, a la votación de los asuntos tratados. Les recuerdo, como hemos comentado antes, que del total de 1.025 asociados están presentes o representados en esta reunión 338 asociados. Por lo tanto, ese es el dato que tenemos que tener en cuenta a efecto de las votaciones. Con idea de que se desarrolle en el mayor de los órdenes posibles, vamos a ir procediendo uno por uno a todos los asuntos que se han sometido a votación y sí les rogaría que las personas que voten en contra o se abstengan levanten la mano cuando se les indique. Entenderemos que, por tanto, el resto votan a favor para mayor claridad de las votaciones. Si les parece, por lo tanto, por lo que se refiere al primer punto del orden del día, que era el examen y la aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2012, el acuerdo que se propone sería aprobar las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con la información suministrada a los asociados, tanto con la convocatoria de la Asamblea como durante este acto por el señor Villate. Se hace constar en el acuerdo que las referidas cuentas han sido objeto de un informe sin reserva por parte del auditor de cuentas de la asociación, PricewaterhouseCoopers, de acuerdo con lo establecido en los estatutos. ¿Algún voto en contra? Ninguno. ¿Alguna abstención? Una. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo por mayoría con una abstención de un asociado. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la aprobación de la gestión de la Junta Directiva. Se propone en este punto aprobar la gestión de la Junta Directiva de Innovasque con relación al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012. Lo mismo, ¿algún voto en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2. Se declara, por tanto, el acuerdo aprobado por mayoría. Luego le recogeremos, si nos importa, los nombres de las personas que no han votado a favor. Por lo que se refiere al tercer punto del orden del día, aprobación del presupuesto 2013, se somete a aprobación la aprobación del presupuesto de ingresos correspondiente al ejercicio 2013, de acuerdo con la información que se les ha suministrado previamente y con la que se les ha suministrado durante este acto por el señor Villate. ¿Algún voto en contra? ¿Abstenciones? Una. Se declara, por tanto, el acuerdo aprobado por mayoría con la abstención de un asociado. En cuarto lugar, se propone aprobación de cuotas, la aprobación de las cuotas de los socios de 2013, manteniéndose tal y como se ha señalado por el señor Villate, de conformidad con lo que estaba el año pasado. ¿Algún voto en contra? Ninguno. ¿Alguna abstención? Queda aprobado, por tanto, el acuerdo por mayoría con una única abstención. Quinto punto, aprobación de la delegación de facultades de la Asamblea en favor de la Junta Directiva en relación con las cuotas. Lo que se propone es aprobar que la Asamblea faculte a favor de la Junta General la fijación de las cuotas anuales para los socios. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 3. 3, si no me equivoco. 4. Se declara, por tanto, el acuerdo aprobado por mayoría con la abstención de 4 asociados. Pasaríamos, por tanto, a los ruegos y preguntas. Muchas gracias, Olatz. Pasamos a continuación a abrir el turno de ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta? Ok. Buenas tardes a todos. A Arratsaldeon. Soy Pedro Luis Uriarte, el primer presidente de Innovasque. Y, hombre, yo creo que los vascos se dice que somos muy fríos, algo retraídos, pero lo que no podemos ser es desagradecidos. Yo tuve la ocurrencia, por decirlo de alguna forma, de hacerle la faena a don Guillermo Gulacia allá en el año 2009 para tratar de convencerles de que se ocupara de un puesto tan bien retribuido, con unas pensiones tan altas, con una capacidad de trabajo tan baja, en definitiva una auténtica bicoca como es la posición de presidente de Innovasque. Y os tengo que decir que Guillermo demostró en aquel momento una enorme generosidad,
Los tiempos habían cambiado, la situación económica se había complicado, las prioridades se estaban alterando radicalmente y hablar en las alturas del año 2009 de innovación pues empezaba a sonar como algo desfasado. Por lo tanto, Guillermo, con el equipo que ha pilotado también Chema, con la Junta Directiva, ha pasado por unos años tremendamente complicados para este país. Recordemos que estamos en la segunda recesión, que llevamos ya más de 5 años de crisis, que el enfoque a las prioridades se ha alterado, que tenemos que crear empleo, que el futuro está negro y una serie de aspectos que hace que la labor que se ha hecho por la Junta Directiva de Innovasque, por el equipo de Innovasque y personalizado todo ello en la persona de su presidente, haya sido tremendamente meritoria. Por lo tanto, en este momento que Guillermo, pues con gran elegancia, nos ha venido a decir, si le he entendido bien, que parece que se termina su tiempo de presidente y que por lo tanto esta va a ser la última asamblea que preside, yo quisiera pedir que constara en acta, reflejado por la secretaria, hago ese voto a toda la asamblea, pediría a las 4 personas que se han abstenido que en esta ocasión por favor no se abstengan, que hagan lo que quieran, pero que por favor no se abstengan y que por unanimidad expresemos nuestro agradecimiento con un gran aplauso a la persona que va a seguir conduciendo hasta que llegue el relevo la presidencia de Innovasque. Y al nuevo presidente, actual vicepresidente, desearle lo mejor. Es un gran candidato y estoy seguro de que mantendrá la impronta, la trayectoria y los objetivos de Innovasque. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eskerrik asko. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún ruego? También para finalizar en unanimidad. Bueno, yo tenía una pregunta. El año pasado yo creo que ya se planteó esta cuestión. Entiendo que Innovasque es una entidad que como promotora de innovación también igual tiene que de alguna forma mostrar o dar oportunidad a la gestión, a una gestión innovadora. No sé cómo ha avanzado lo que se planteó ya el año pasado de estudiar formas de gestionar esta entidad diferentes que no sean a través de una asamblea general como la que estamos en este momento, en la que estamos participando. Si se ha estudiado esto, si hay otra forma, aparte ya de lo que hemos visto, que efectivamente como hay un montón de actividades en las que se puede participar como socios, si realmente estamos planteándonos otra forma de gestionar pues, todo lo que es la Junta y otro tipo de órganos de gestión. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ya era una pregunta que hemos conseguido que pase de Ricardo a otra nueva persona. Durante todo este año 2012, una de las líneas de trabajo que se han presentado ha sido la responsabilidad social corporativa. Probablemente algunos no estén participando en algo que se puede considerar un trámite burocrático, pero que realmente lo que significa es cómo podemos poner en valor la gestión del talento de las personas y la contribución de las personas a la consecución de los objetivos de la compañía a medio y largo plazo. Todo lo que hemos venido haciendo no es única y exclusivamente para que se aplique en otros, sino también para que sea un proceso de reflexión interna que obviamente cuando llegue el momento se tendrá que debatir en la Junta Directiva, en la Comisión Ejecutiva y exponer a esta Asamblea para decidir cuáles son aquellas incorporaciones innovadoras, participativas, ambiciosas que tenemos que aplicar en nuestro modelo organizativo, en nuestro modelo de gestión.
Luego la respuesta es: estamos progresando durante todo el año y le invito a que lea la conclusión de las muchísimas personas que han participado en lo que debe de ser la responsabilidad social corporativa a implicar e implantar en Euskadi. ¿Alguna pregunta más? Pues Sí, nos quedaría únicamente la delegación de facultades, que como saben es el acuerdo habitual para que podamos depositar en el registro inscribir en el registro de asociaciones los acuerdos que hemos adoptado hoy, y el acuerdo que se propone consistiría en facultar de forma solidaria e indistinta tanto al presidente como a mí misma al efecto de realizar los actos que sean necesarios, comparecer ante notario, otorgar las escrituras públicas correspondientes con objeto de obtener la inscripción en el registro de asociaciones de los acuerdos adoptados en esta reunión. Igual que hemos hecho antes, si hay algún voto en contra respecto a esta delegación de facultades. ¿Alguna abstención? Pues declaramos el acuerdo aprobado por unanimidad. Y por último, por lo que se refiere a la aprobación del acta, como saben ustedes por las reuniones anteriores, lo que haremos será dejar constancia en este acta de los acuerdos que hemos adoptado, que los acabamos de leer, con el resultado de las votaciones que acabamos asimismo de exponer. Por lo tanto, ese sería el acuerdo correspondiente a la aprobación del acta, salvo que alguien tenga algún voto en contra o alguna abstención, daríamos el acta así por aprobada. La damos por aprobada. Muchísimas gracias, Olatz. Yo quisiera agradecer a mi antecesor, a Pedro Luis Uriarte, la intervención que ha tenido, y recuerdo que uno de los libros que me llamaron la atención está relacionado con un autor, un gurú que se llama Alvin Toffler. En su momento, en los años 80, se hizo famoso por escribir La tercera ola y ahora ha ido evolucionando en lo que podríamos denominar innovación social. Una de las características que describe es cómo generar y distribuir la riqueza, cómo comprobar que tenemos una sociedad más cohesionada y la importancia que tiene olvidarse de determinados estereotipos o prototipos de la importancia que tiene la remuneración y el reconocimiento para buscar otra forma de satisfacción en la vida. Llama la atención cuando todas las empresas intentan incorporar a los empleados en lo que es su propuesta de valor, no solamente para los accionistas, sino de valor para la sociedad en conjunto, que la Cruz Roja tiene un nivel de participación muy superior, donde el nivel de satisfacción de los empleados con el objetivo, reconociendo que no es remunerado, que en la mayoría de los casos son voluntarios, es muy superior al que tienen las grandes multinacionales americanas. Yo no había vivido esa experiencia hasta que Pedro Luis Uriarte me dio la oportunidad de dirigir Innovasque. Y les tengo que decir a todos ustedes, porque todos ustedes son partícipes, que más allá de la excelente remuneración que todos los presidentes de Innovasque van a tener, lo que tengo, el valor que todos ustedes me han aportado, es cómo realmente me puedo sentir comprometido, cómo puedo colaborar, trabajar en proyectos comunes que más allá de los intereses personales se transformen en colectivos y que hagan que nuestra sociedad pueda seguir comprometida y avanzando en el siglo XXI y durante muchísimos siglos más. Así que, señores, agradezco su presencia en esta asamblea y quiero simplemente decirles, damos por finalizada la asamblea y en un par de minutos les vamos a mostrar uno de los estudios más apasionantes que hemos realizado, que se llama Indisea. Necesitamos cambiar la configuración del escenario, así que les invitaría a que permanezcan sentados, estén tranquilos, que en un par de minutos comenzamos con la intervención de nuestra consejera de Desarrollo Económico y Competitividad como una de las personas más cualificadas para dirigirnos lo que tienen que ser las líneas maestras de trabajo en los próximos días. Muchísimas gracias.